Específicamente, ¿cómo debería ser la práctica de recuperación? Am, Muy fácil. Si estamos hablando de inglés o, o francés o lo que sea, lo que necesitas es simplemente frases en castellano y la misma frase en inglés o el idioma que estés aprendiendo. Esto lo puedes hacer en una tabla de Excel o con tarjetas de Anki, por ejemplo, que salgan en el móvil. Y te saldrán las frases en castellano y la tienes que traducir al idioma que estés aprendiendo. Si estás aprendiendo inglés, te sale la frase, la intentas traducir, la dices en voz alta, siempre en voz alta, para que nos acostumbremos a pensar en el idioma y a decir las cosas. Y una vez la hemos dicho, hacemos clic, miramos la respuesta correcta y si la hemos dicho mal, la repetimos en alto ahora bien, después de haberla visto. Y después que nos vuelva a salir en un día, en una semana o lo que sea, uh, dependiendo de lo bien que nos la sepamos. Y así vamos haciéndolo con más y más frases. Nos sale la frase en castellano, la traducimos en voz alta. Esto nos obliga a pensar en el idioma, practicamos el hablar para que luego no nos resulte raro hablar cuando tengamos que hablar con gente. Estamos acostumbrados porque si todos los días estamos practicando esto, pues estamos hablando, aunque hablemos solos. Y nos estamos forzando a usar palabras que no usaríamos habitualmente porque si solo hacemos conversación, usamos lo que ya sabemos y lo que se nos da bien. Si, en cambio, estamos forzados a traducir o frases que nos salen, frases que nos van saliendo de forma aleatoria, pues tenemos que, nos obliga a pensar en el idioma y usar frases y palabras que no usaríamos habitualmente. Entonces, poco a poco vamos expandiendo la cantidad de expresiones y de palabras y de frases que estamos acostumbrados a usar. Y también nos corrige. Entonces es un ejercicio muy completo porque te da todo. ¿Ya? Te ayuda a aumentar vocabulario, te ayuda a pensar el idioma, te ayuda a soltarte más a la hora de hablar porque todo el rato estás intentando hablar y te corrige, entonces te estás corrigiendo también. Es mucho más efectivo esto que intentar hablar con gente. Obviamente, para llegar a hablar bien hay que hablar con gente, pero en mi experiencia, la gente que hace un día de conversación a la semana y el resto de días hacen una horita al día de práctica de recuperación, concentrados y con frases difíciles, y aunque salga mal, lo seguimos haciendo, 6 días a la semana de esto y un día de conversación, a la larga es mucho más efectivo que conversación todos los días, porque la conversación todos los días acaba siendo más o menos lo mismo, acabamos hablando siempre más o menos de lo mismo, con lo que ya sabemos decir generalmente, y si en cambio no se nos da particularmente bien hablar y nos da vergüenza y tal, pues nos vamos bloqueando, nos quedamos callados y no hablamos mucho. Estamos en la conversación, pero no estamos hablando mucho. En cambio, si estamos haciendo esto, si estamos haciendo práctica de recuperación, no hay nadie mirándonos o sea, nadie nos juzga, no hay vergüenza en hacerlo. Entonces, a mí personalmente me da igual, hablo con cualquiera en cualquier idioma, aunque lo hable mal y me da absolutamente igual, pero hay mucha gente que le da vergüenza. Si hacemos este ejercicio todos los días, a la hora de hablar con gente cara a cara nos saldrá mucho más fácil porque estamos acostumbrados a decir cosas todo el tiempo. Y además sabemos que son correctas porque hemos tenido corrección todo el tiempo. Entonces, esto es un ejercicio, es como el entrenamiento antes de jugar el partido, pues si hemos entrenado todos los días, jugaremos mejor que si intentamos mejorar solo jugando partidos, ¿no? Este es un ejercicio muy, muy completo. Entonces, lo dicho, traducimos al idioma que estemos aprendiendo, no al revés, ¿vale? Porque si tradujéramos del inglés al castellano, solo estamos trabajando la comprensión. Hay que trabajar de manera activa, hay que pensar en el idioma, forzarnos a pensar en el idioma, en hablarlo y luego mirar la corrección también. Y así trabajamos todo, nuestra capacidad de pensar, de hablar y también vamos eliminando errores.
con esto. Lo único que no trabaja esto es la pronunciación, que deberíamos trabajarla con otros ejercicios. Sobre todo con escuchar y repetir. Escuchar mucho en general, pero ejercicios de escuchar y repetir. Si combinamos la práctica de recuperación con repeticiones de escuchar y repetir todos los días, mejoramos el habla muchísimo, muy, muy rápido.